¿cierto? Aquí lo importante son dos cosas. La primera es que hay muchas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario. Y el arsenal de herramientas de que disponemos en la medicina convencional no es suficiente para mejorar el estado de salud de las personas. Y ahí es donde este producto, o estos productos más bien, de Ganoderma Lucidum, nos pueden ayudar a mejorar el estado de salud y detrás de la mejoría del estado de salud, el estado de bienestar. Voy a compartir esta pequeña presentación, una corta presentación, como para ilustrar de lo que vamos a hablar en esta ocasión. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Se ve bien? Sí, doctor. No, se ve muy bien. Muchas gracias. Aquí vemos que eso que denominamos la homeostasis del cuerpo no es más que el equilibrio entre los distintos sistemas orgánicos. Cuando en medicina hablamos de homeostasis, estamos hablando de la manera como el cuerpo regula y coordina todas las funciones corporales. Y en ese sentido, quiero resaltar aquí cuatro sistemas que son muy importantes. En primera instancia está el sistema inmunitario, en segunda instancia está el metabolismo, en tercera instancia está el sistema nervioso y en última instancia está el genoma. Cuando hablamos de metabolismo, estamos haciendo referencia a lo que la gente comúnmente conoce como el sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema de órganos que controlan la manera como el cuerpo utiliza los nutrientes. Entonces, nosotros consumimos carbohidratos. ¿Y entonces qué hacemos con los carbohidratos? Producimos energía para las células. Pero si consumimos en exceso los carbohidratos, entonces el cuerpo los transforma en ácidos grasos, en grasas, y los almacena en espera pues de poderlos utilizar, ¿cierto? Cuando nosotros consumimos agua, entonces al consumir agua, pues primero que todo estamos contribuyendo al equilibrio del cuerpo en el sentido de que nuestro organismo es cuando menos un 60% agua. Todas las cosas que ocurren en nuestro organismo, desde el punto de vista físico-químico, están mediadas por el agua. En segundo lugar está el sistema nervioso. El sistema nervioso nos permite sensar, nos permite percibir lo que está pasando alrededor nuestro, pero también dentro de nuestro cuerpo. Nosotros a través de los ojos, que están comunicados directamente con el cerebro, vemos la luz y con esto podemos distinguir los distintos objetos que nos rodean. A través del sistema nervioso percibimos si hay calor o el frío. A través del sistema nervioso percibimos si hay algo que nos está produciendo daño y lo percibimos como una sensación de dolor. Y internamente el sistema nervioso controla muchas funciones del organismo. Por ejemplo, el corazón funciona de una manera automática, pero puede ser regulado por el sistema nervioso central en respuesta a lo que está pasando. Si nosotros estamos asustados, el corazón se acelera. Si nosotros estamos en actividad, estamos haciendo ejercicio o estamos trabajando, el corazón se acelera. Entonces el sistema nervioso es muy importante porque nos permite sensar el entorno y responder a él de una manera apropiada. Finalmente tenemos el sistema inmunitario que tiene una función extremadamente importante. El cuerpo está constituido por moléculas. Son moléculas que se organizan de una manera tremendamente compleja, pero también de una manera tremendamente organizada. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que hace parte de nuestro cuerpo y qué es lo que no hace parte de nuestro cuerpo. En otras palabras, el sistema inmunitario permite establecer lo que yo llamo la identidad molecular del organismo. Y eso nos permite reaccionar
frente a aquello que no hace parte de nuestro organismo. Finalmente el genoma, pues el genoma en el núcleo de nuestras células está un complejo molecular que es muy importante porque allí están las instrucciones que permiten construir todas las estructuras celulares y producir ciertas moléculas que nos van a permitir regular todas las funciones corporales. La gente normalmente asocia el sistema inmunitario con un sistema de defensa, pero lo cierto es que estos 4 sistemas se interrelacionan estrechamente. La inmunidad puede modificar el metabolismo a través del sistema nervioso, lo que nosotros percibimos, se puede modificar la función del sistema inmune, se puede modificar la función del metabolismo. Y eso todo se ve reflejado en la actividad del genoma, ¿cierto? Para todos es relativamente común la experiencia del estrés. Si nosotros estamos nerviosos, si estamos angustiados, si tenemos miedo, entonces ciertos órganos sufren el impacto de esa condición de estrés a través del sistema nervioso. Entonces empezamos a sudar o nos ponemos fríos o nos calentamos, etc. Y eso hace que el metabolismo de alguna manera se modifique, se acelera el consumo de energía, se gastan los depósitos de grasa, etc. Y desde el punto de vista del sistema inmunitario, pues entonces, si el estrés es muy grande y si dura mucho tiempo, entonces finalmente el sistema inmunitario empieza a funcionar mal. Decía entonces que el sistema inmunitario lo asociamos con los mecanismos de defensa, aunque no necesariamente son mecanismos de defensa, son mecanismos de reconocimiento molecular que van a generar unos circuitos reguladores en el organismo. Desde el punto de vista anatómico, decimos que los mecanismos de defensa son inespecíficos, es decir, sirven para reconocer cualquier cosa que llegue a nuestro cuerpo. Y entre esos inespecíficos tenemos las barreras anatómicas, la piel, la superficie mucosa y una cosa muy importante que es la flora. O sea, nosotros no existimos aislados del resto del universo biológico. Nosotros convivimos con el universo biológico, con todas las demás especies. Convivimos con microorganismos por dentro y por fuera, ¿sí? Nuestro intestino está lleno de microorganismos, la piel está llena de microorganismos y si nosotros tenemos un balance apropiado entre esta flora, esta microflora interna y externa, entonces nuestro organismo va a funcionar bien. De hecho, en la mayoría de los casos nos ayudan con ciertas cosas que nosotros no somos capaces de hacer, ¿cierto? Si nosotros desbalanceamos esta microflora, pues entonces empezamos a tener dificultades. Obviamente esto no riñe pues con las medidas de higiene. Hay que mantener las medidas de higiene, porque eso nos garantiza que nuestra microflora pues se mantenga en equilibrio con las células de nuestro propio organismo. Y además de las barreras vamos a encontrar una respuesta que normalmente está a cargo de las células, pero que es inicialmente inespecífica. Entonces, por ejemplo, cualquier respuesta inflamatoria, nosotros nos raspamos porque nos caímos por ahí, nos vamos por las escalas, sufrimos una herida en la piel o un golpe y se produce una inflamación. La inflamación es un mecanismo muy importante porque es gracias a la presencia de este proceso inflamatorio que el organismo puede controlar y reorganizar, remodelar y regenerar o reparar aquellas regiones donde sufrimos algún daño. Como para este mecanismo inflamatorio, pues básicamente son ciertas sustancias que van a generar unas respuestas a nivel de las células en los tejidos. De todas maneras, tenemos unas células que se especializan en tragarse las cosas que no son normales. Entonces se tragan las células que están muertas,
pero también se tragan las bacterias, los virus, los hongos que llegan a nuestro organismo. Y además vamos a tener unas ciertas sustancias que tienen actividad antimicrobiana, por ejemplo, los anticuerpos, ¿cierto? Son unas proteínas producidas por ciertas células del sistema inmunitario, específicamente por los linfocitos B, que van a bloquear las bacterias, los virus, los hongos, las células muertas, las células tumorales, y de esa manera pues van a contribuir a mantener un ambiente interno mucho más saludable. También vamos a tener unos mecanismos específicos que corren a cargo propiamente, lo que denominamos en medicina la respuesta inmunitaria celular. Dos tipos de células que están en la sangre, pero también están en otras partes del organismo, por ejemplo en el vaso, en los ganglios linfáticos, que son los linfocitos T y B. Los linfocitos T desencadenan la respuesta, la regulan, y los linfocitos B pues van a generar esas sustancias que van a permitir bloquear las cosas que llegan y que son extrañas a nuestro organismo. Y eso empieza de esta manera. Una célula, aquí tenemos un dibujo de una célula que reconoce algo anormal, una bacteria, por ejemplo, se la traga, la lleva al interior, la procesa y luego se la muestra a una célula del sistema inmunitario, en este caso un linfocito T. Y eso es lo que desencadena la respuesta inmunitaria. La primera reacción de los linfocitos, estas células, es que aumentan el número. ¿Sí? Eso es como un ejército. Si hay muchas células, entonces muchas células van a tener mayores probabilidades de contener una infección o de contener una toxina, etc. Y esas células entonces se interrelacionan unas con otras. Entonces esa célula original, inicial, se va a comunicar con otras células, que cada una de las cuales va a hacer algo, y por aquí tenemos, por ejemplo, un linfocito B que está produciendo estas cosas que parecen una Y, que representan una molécula de anticuerpo, una proteína que es capaz de capturar esas sustancias que denominamos antígenos, que pueden ser otras moléculas o pueden ser células, un virus, etc. Y que van a desencadenar todas esas interacciones entre las células. Fíjense, estos punticos representan sustancias que produce cada célula y que van a activar distintos aspectos de la respuesta. En primera instancia, la respuesta inflamatoria. Todos hemos experimentado alguna inflamación. En algún momento nos sacan una muela y se nos hincha la cara, nos da un uñero y se nos hincha y duele, ¿cierto? Alrededor de la uña, nos operan y entonces la herida quirúrgica duele, nos quebramos un hueso y duele, etc. Y aquí entonces intervienen los vasos sanguíneos, que son los que conducen las células de la sangre. Esas células de la sangre reconocen que aquí en este sector está pasando algo, hay sustancias extrañas, hay células extrañas, y entonces se empieza a desencadenar esta respuesta que denominamos inflamatoria. Entonces hay factores humorales, es decir, moléculas que están solubles en el plasma o en el líquido intersticial, es decir, el líquido que rodea las células, pero también hay algunas células que intervienen en eso. Y entonces esos mediadores son muchos, algunos de los cuales pues son conocidos. Se habla de la histamina, se habla de la serotonina, se habla de prostaglandinas, de leucotrienos, etcétera. Pero también hay otras sustancias que son producidas normalmente por el hígado, que las tenemos en la sangre, en el plasma sanguíneo, y que pueden contribuir a el fenómeno de la coagulación o a activar esos mecanismos inespecíficos que son la primera línea cuando aparecen sustancias o células extrañas. Muy importante, esos mismos mecanismos van a generar los procesos de regeneración celular, ¿cierto?
Entonces, cuando nosotros tenemos una herida y la herida cicatriza, eso es de cuenta del sistema inmunitario. Y una cosa inicial, bueno, todos hemos experimentado, nos raspamos la piel y nos sale sangre, pero no nos desangramos gracias a que existe una red de células que están representadas aquí por estos ovalitos, las plaquetas, los macrófagos, los leucocitos, que van a disparar o van a activar esas respuestas que permiten contener la salida de sangre. Entonces se va a armar lo que denominamos los trombos o los coágulos de sangre. Si se forman en los tejidos, entonces tenemos los hematomas y los potros que llamaban las abuelas. Todos hemos experimentado que nos damos un golpe en la espinilla y nos aparece ahí como un chichón. Es la sangre que sale de los vasos, que se acumula y que genera un fenómeno inflamatorio. Pero también eso puede ocurrir dentro de los vasos sanguíneos. Entonces los llamamos procesos trombóticos o embólicos, que pueden inclusive llevar a la muerte a las personas. Entonces, aquí con esta diapositiva lo que quiero resaltar es que un nutriente como el azúcar, eso que llaman azúcar en la sangre, que desde el punto de vista bioquímico lo llamamos glucosa, si hay mucha glucosa, el organismo se descuadra, se altera, pero si hay poca glucosa, en este caso estamos hablando de hipoglicemia o hipoglucemia, hay menos glucosa en la sangre, entonces eso va a generar una serie de trastornos en los procesos de inflamación, en los procesos de coagulación sanguínea, en los procesos endoteliales que son los responsables de mantener la función de las arterias y las venas, es decir, de controlar la presión arterial y cambios pues que favorecen el desarrollo de o bien de enfermedades o de estados que son incompatibles con la salud, ¿cierto? Ahora, hablando propiamente del ganoderma, ¿sí? Podemos entender por qué este ganoderma nos ayuda a mejorar las funciones del organismo. No solamente ayuda a mejorar la función del sistema nervioso y metabólico, cosa que han experimentado muchos pacientes que tienen cosas como la diabetes o el hipotiroidismo o que tienen obesidad y entonces se mejoran cuando empiezan a consumir estos productos de Ganoderma y particularmente los de nuestra empresa GanoExcel. Productos que tienen Ganoderma hay muchos, pero tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Yo he estado experimentando, inclusive consumiendo por mí mismo, los que ofrece GanoExcel y encuentro pues que tienen muchas ventajas en relación con otras formas u otros productos que también tienen Ganoderma. Entonces, hay muchas enfermedades que se mejoran, y ojo que estoy diciendo que se mejoran. Nosotros nunca decimos que el Ganoderma va a curar nada. Eso puede que ocurra finalmente cuando el organismo vuelva a reorganizarse de una manera perfecta. Pero en el proceso, lo que nosotros observamos, lo que yo he observado como médico conmigo, con mis pacientes y en mi experiencia personal, es que progresivamente se va mejorando el estado de salud, ¿cierto? Y hay muchos procesos, muchas sustancias que están contenidas en el Ganoderma lucidum y particularmente en el de GanoExcel, por una cosa que seguramente ustedes ya habrán escuchado con anterioridad, y es que el producto que ofrece GanoExcel es el resultado de la hibridación de 6 especies de Ganoderma que incrementan enormemente el potencial terapéutico que tienen los productos de GanoExcel. Entonces, además de los nutrientes que son muy importantes, debo decir que, por ejemplo, para controlar la glicemia, esa tan conocida insulina necesita
el zinc, que es un oligoelemento. Si nosotros tenemos dietas pobres en zinc, pues sencillamente la insulina empieza a funcionar de manera diferente y muchas personas van a terminar o con obesidad o van a terminar con diabetes. Si nosotros no consumimos dietas adecuadamente ricas en calcio, entonces no solamente los huesos empiezan a sufrir, sino que muchas de las funciones, por ejemplo, la contracción muscular es dependiente de calcio. La transmisión nerviosa es dependiente de calcio, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, esos oligoelementos que encontramos también en el Ganoderma lucidum como nutrientes nos van a ayudar a mantener un estado óptimo de salud. Hay sustancias como estas que vemos aquí enlistadas que van a mejorar distintos aspectos de esa trilogía que mostramos al principio. Se va a mejorar el metabolismo, se va a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, se va a mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Con qué resultado? Una homeostasis mucho mejor y por lo tanto un estado de salud mucho mejor. Fíjense que aquí hay unas enfermedades, ese videíto que yo les mostré, esta chica de apellido Bello sufrió una enfermedad que es producida por una disfunción del sistema inmunitario, el lupus eritematoso. Es una enfermedad que se produce porque cuando el organismo se enfrenta a sus propias células, entonces no las reconoce como propias, las reconoce como extrañas, las rechaza y trata de destruirlas. Y en ese proceso, la inflamación se genera de manera descontrolada y entonces se produce, en este caso, esta enfermedad. Fíjense que ella misma lo experimentó. Cuando ella empezó a tomar el Ganoderma, su enfermedad empezó a retroceder. No se ha curado un 100%, pero se mantiene en un control que no había logrado anteriormente con todo el arsenal de medicamentos que le proporcionaban los médicos especialistas, ¿cierto? Las gripas son producidas casi todas por virus y resulta que hay unos productos, unas moléculas que están contenidas en el Ganoderma que vamos a llamar aquí triterpenoides y polisacáridos, beta-glucanos específicamente, y proteínas como una que llamamos LZ8, que tienen una actividad antiviral y es inmunomoduladora, es decir, no deja que el sistema inmunitario se salga de la camisa, como dicen vulgarmente, ¿no? Lo mantiene muy regulado, ¿sí? En el caso del cáncer, hay algunos de estos beta-glucanos que tienen actividad antitumoral y como inmunomodulan, es decir, regulan el sistema inmunitario a través de los triterpenoides, entonces el organismo va a estar en mayor capacidad para controlar esta enfermedad tan desastrosa que es el cáncer, ¿cierto? Si se va a curar o no, pues va a depender del tipo de cáncer, va a depender de la respuesta del organismo, de si el organismo está bien nutrido, si le dan los medicamentos apropiados, ¿sí? Decimos que el Ganoderma es desintoxicante porque ayuda con la eliminación de ciertas sustancias que funcionan dañando las membranas de las células. Entonces, si se dañan las membranas de las células, los tejidos se empiezan a deteriorar, ¿cierto? Enfermedades como el vitiligo y la psoriasis que tienen componentes inmunitarios en su origen, también van a ser reguladas, van a ser moduladas por los polisacáridos y los triterpenoides que encontramos en el Ganoderma, ¿sí? Las personas con artritis, las personas con SIDA, hay algunos reportes médicos que hablan de que el Ganoderma tiene actividad contra el virus del SIDA, el virus que produce el SIDA. Entonces, es muy factible que sea
un coadyuvante, es decir, sea una molécula o un conjunto de moléculas que van a ayudar a controlar todas estas condiciones patológicas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Y volvamos nuevamente a la reunión.